El día de hoy vamos a trabajar con razones trigonométricas. La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación que guardan las medidas de los ángulos interiores de un triángulo con las medidas de sus lados. Estas razones trigonométricas son para los triángulos rectángulos, aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Para nosotros, para estos cálculos, las letras mayúsculas serán mis ángulos y las letras minúsculas serán los lados, que vamos a llamar catetos. Esta diagonal, que está frente a mi ángulo de 90 grados, será la hipotenusa. Las razones trigonométricas son 6: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Se determinan para cada ángulo, para el ángulo A y para el ángulo B. Y como primer paso, debemos identificar cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa para el ángulo con el que estamos trabajando. Por ejemplo, para el ángulo A, lo primero que hacemos es identificar cuál es mi ángulo, es este que está aquí. Vamos a trazar una flecha de la mitad de mi ángulo al frente. El lado con el que choca mi flecha, al que se dirige esta, va a ser mi cateto opuesto. Por lo tanto, A es mi cateto opuesto para el ángulo A. La hipotenusa es la misma para todos los triángulos rectángulos. Es esta diagonal que se forma aquí y que está frente a mi ángulo de 90 grados. Y el cateto adyacente es el lado que va a formar mi ángulo junto con la hipotenusa. Además, si este es mi cateto opuesto y esta es mi hipotenusa, el lado que me queda es el cateto adyacente. Para un ángulo A, la A minúscula es el cateto opuesto, la B minúscula es el cateto adyacente y la C minúscula es la hipotenusa. Mis razones trigonométricas tienen estas fórmulas. Debo identificar qué tipo de ángulo es con el que estoy trabajando. Tengo cateto opuesto, hipotenusa de mi ángulo A. Entonces, cateto opuesto es la A minúscula entre C. Coseno de A, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente de A, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cotangente de A, cateto adyacente entre cateto opuesto. Secante de A, hipotenusa entre cateto adyacente. Cosecante de A, hipotenusa entre cateto adyacente. Y al frente solo escribí qué letra representa cada uno de los catetos. Para el ángulo B. Primero, mi ángulo B es el que tengo en la parte superior. Si sigo la misma metodología, trazo una flecha y hacia donde se dirige es mi cateto opuesto. La hipotenusa, como les decía anteriormente, es la diagonal que se forma en mi triángulo rectángulo frente a mi ángulo de 90 grados. Siempre es la misma para todos los triángulos rectángulos. Y el cateto adyacente es el lado que me queda sin identificar y que está formando a mi ángulo con el que estoy trabajando. Entonces, para el ángulo B, el cateto opuesto es la B minúscula, el cateto adyacente es la A minúscula y la hipotenusa es la C minúscula. Mis razones trigonométricas, si ustedes observan, son las mismas para el ángulo A y para el ángulo B, la fórmula. Pero mis catetos son diferentes. Aquí es en donde va a cambiar. El seno del ángulo B es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero en este caso el cateto opuesto es la letra B minúscula y la hipotenusa sigue siendo C. El coseno de B es el cateto adyacente, la A minúscula, entre la hipotenusa. Tangente de B, cateto opuesto, este es mi cateto opuesto, B minúscula, entre cateto adyacente, A minúscula.
Cotangente de B, cateto adyacente entre cateto opuesto, secante de B, hipotenusa entre cateto adyacente, y por último, cosecante de B, hipotenusa entre cateto opuesto. Vamos a hacer un ejemplo para que nos quede más claro. Calcula las razones trigonométricas de los ángulos A y B del siguiente triángulo. Y me dicen cuánto mide cada uno de mis lados. Lo primero que hay que hacer siempre es identificar los catetos. Vamos a trabajar primero con el ángulo A. Entonces, si este es mi ángulo A, trazo mi flecha, por lo tanto, este es el cateto opuesto, la hipotenusa es mi diagonal y este es mi cateto adyacente. Y tengo, ¿cuánto vale? El cateto opuesto, 53 centímetros, el cateto adyacente, 48 centímetros y la hipotenusa, 75 centímetros. Comienzo a resolver. Seno de A es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto es la A, puse la A, hipotenusa es la C, escribo la C. Y luego los valores. A mide 53 centímetros, C 75 centímetros. Y divido 53 entre 75 es igual a 0.706 sin unidades. Coseno de A es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente es la B, que mide 48 centímetros, entre la hipotenusa, que es la C, y mide 75 centímetros. 48 entre 75, 0.640. Vuelvo a repetir, sin unidades. Tangente de A, cateto opuesto, A, cateto adyacente, B. Mi respuesta, 1.104. Cotangente de A, cateto adyacente entre cateto opuesto. Hago la sustitución, 0.905. Secante de A, hipotenusa entre cateto adyacente, 1.562. Y cosecante de A, hipotenusa entre cateto opuesto, 1.415. Vamos a colocar 3 decimales en cada uno de nuestros resultados sin unidades. Si queremos trabajar ahora con el ángulo B, nuevamente lo primero que hago es identificar los catetos. Este es mi ángulo B. Mi flecha, por lo tanto, es el cateto opuesto. Mi hipotenusa es la diagonal y este es mi cateto adyacente. Nuevamente mis fórmulas, seno de B, cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora el cateto opuesto, si nosotros observamos, es la letra B, por lo tanto, B entre C. 48 entre 75, 0.640. Coseno de B, mi respuesta es 0.706. Tangente de B, 0.905. Escribo mi razón trigonométrica, el ángulo con el que estoy trabajando, mi fórmula, la sustitución y mi resultado. Cotangente de B, cateto adyacente entre cateto opuesto, secante de B, hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante de B, hipotenusa entre cateto opuesto. Identifico a qué letra corresponde cada una de estas partes, hago mi división y obtengo mi resultado. Para confirmar que haya quedado claro este tema, te voy a proponer este ejercicio. Calcula las razones trigonométricas de los ángulos A y B del siguiente triángulo. Este es mi triángulo rectángulo, mi ángulo A, mi ángulo B, mi ángulo C, mi lado A, mi lado B, mi hipotenusa C. Y cuánto mide cada uno de los lados. Te propongo que realices este ejercicio en tu libreta, ponle pausa al video y una vez que lo termines, compara tus resultados con los que vienen a continuación. Para el ángulo A, lo primero que se hace es identificar cuáles son el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. A minúscula, cateto opuesto, B minúscula, cateto adyacente, C minúscula, hipotenusa. Escribes tus razones trigonométricas indicando que es para el ángulo A, tu fórmula, sustitución y tus resultados.
Para el ángulo B, los resultados que debes de haber obtenido son estos. Primero identificamos que el cateto opuesto para el ángulo B es B, el cateto adyacente es A y la hipotenusa es C. Escribo mis razones trigonométricas indicando que ahora estoy trabajando con el ángulo B. Escribo mi fórmula, mi sustitución y mi resultado. Espero que te haya quedado claro este tema de razones trigonométricas.